Claro, porque es como que no puedo controlar que mis padres se peleen, no puedo controlar la Totalmente. violencia, no Pero sí puedo puedo controlar controlar mi mi comida, cuerpo. puedo Sí. controlar mi peso, puedo controlar cuánto como, cuánto no como, cuánto ejercicio hago, entonces tiene que ver con control. Hola, estamos empezando este séptimo episodio de En Familia para hablar un tema súper importante en la crianza de nuestros hijos, que es la nutrición. Y hoy me acompaña la nutricionista Melissa Noriega. Gracias, Melissa, por estar con nosotros en este episodio. Vamos a hablar sobre cómo promover hábitos alimenticios en la familia y empezamos por la pregunta: ¿qué deben comer nuestros hijos para crecer sanamente? ¿Cómo es esa dieta óptima para que ellos puedan estar sanos? Bueno, primero, muchas gracias por tenerme acá. Siempre, siempre encantada de que me inviten a estas cosas. Siento que es súper importante hablar de la nutrición desde la infancia, porque desde la infancia es que se empiezan a cultivar estos hábitos que se van a arrastrar, como quien dice, a la adultez. Entonces, si trabajamos buenos hábitos desde pequeños, es más fácil que se adhieran ya para el resto de su vida, versus querer cambiar algo ya de adultos se vuelve un poquito más difícil. Con el tema de la alimentación de los niños, es muy similar a la de un adulto en el sentido de que tiene que ser bastante variada, tiene que tener alimentos de todos los grupos, carbohidratos, proteínas, grasas, vegetales, frutas y obviamente el tema de la hidratación, solo que lógicamente las proporciones van a cambiar dependiendo de la edad del niño. Se dice que desde los 6 meses de nacido ya se puede empezar lo que se llama alimentación complementaria, donde se van introduciendo los alimentos grupo por grupo, por 3 días seguidos se pone un alimento, a ver su tolerancia, a ver si le gusta y no le gusta, y en base a eso, ya a lo largo de al tiempo, a lo largo de los años, ya se va aumentando obviamente la cantidad, pero es bien importante también cuidar el tema de, por ejemplo, ingredientes extra que le agregas a la alimentación, por ejemplo, el tema de la sal y el azúcar. Se dice que, por ejemplo, hasta los 3 años, nuestros niños crean lo que se le llama el umbral de sal y azúcar. O sea, qué tanto ellos pueden comer de azúcar y sal se puede determinar hasta los 3 años. Es decir, si tú no les das mucha sal o mucha azúcar antes de los 3 años, es muy probable que no necesiten tanta y, por decir, se empalaguen más rápido o no necesiten mucha sal en sus comidas. Y eso puede determinar buenos hábitos a largo plazo también en la adultez. Entonces, por eso es que es tan importante tener una alimentación balanceada, lógicamente, en la infancia y evitar agregarle mucha sal o mucha azúcar desde el inicio para que ellos puedan acostumbrarse a poder saborear el sabor natural, valga la redundancia, de los mismos alimentos. Sí, he escuchado incluso esta corriente de que no coman azúcar hasta después de los 2 años. O sea, tratar de no ponerle azúcar a los preparados o licuados o Totalmente. además para que no se, o sea, condicionen su paladar. Exactamente, Exacto. totalmente. Y la gente me dice en consulta como que, pero es que quiero que él, como que, quiero que realzarle el sabor o quiero que se le sepa más dulce. Es como que ellos no conocen otra cosa que no es el sabor natural del alimento. O sea, ellos no conocen algo con más sabor, ellos no conocen la sal y el azúcar todavía. O sea, que ellos no pueden comparar el sabor de, qué sé yo, un brócoli sin sal a de un brócoli con sal. Y es mejor de que lo conozcan luego de que desarrollen ese umbral. Claro, de repente un toquecito de sal está bien, pero con mesura. Tratar de no exagerarlo o de ponerle la misma cantidad que tú le pusieras de repente a tus alimentos, porque ellos no conocen otra versión Claro. del alimento. Y ahí es donde vamos que hay alimentos naturalmente dulces, como el guineo, o sea, una papaya madura, son alimentos que naturalmente saben dulces. Totalmente. Y aprovecharte de esas particularidades de los alimentos por si tú ves que el niño está buscando algo un poquito más dulce o él te pide algo dulce, darle esas cosas, por ejemplo, el guineo, los dátiles también que son un poquito más dulces y son deliciosos y son ricos en fibra. Si quiere, por ejemplo, quieres hacerle como unos chips o darle algo más saladito, por así decir, puedes hacerle los chips en la casa, con papa, con camote o, toe, o con otras verduras. O sea, como que tratar de imitar o de emular estas cosas que están procesadas en la industria, hacerlas en casa para que él también se acostumbre a que todo en casa de repente es hasta mejor de lo que está Claro, empaquetado. y por ejemplo, ¿qué receta saludable, fácil, sencilla pueden hacer las madres cuando están tratando de tener esta alimentación sin incorporar azúcar, sal o aceites procesados? Tratar de no, o sea, que la fuente, por ejemplo, si le quieres agregar grasa a un plato, en lugar de usar tipo aceite vegetal o aceite de canola, aceite de maíz, que son aceites de repente más inflamatorios, usar aceites, por ejemplo,
puede ser de oliva, de aguacate, o utilizar el mismo aguacate a la hora de elaborar las recetas. Si quieres usar, por ejemplo, elaborar un postre que tenga azúcar o que tenga esa particularidad dulce, algo que yo hago en mi casa que es como pasta de dátil, que agarro los dátiles, le pongo agua, se licúa y se crea como una especie de pasta, y eso lo puedes usar para endulzar muffins, pancakes. Está también el clásico guineo, que lo majas y lo pones en la harina y lo mezclas. Puedes agregar también, sé que los bebés no pueden usar miel, por ejemplo, pero pueden usar, por ejemplo, sirope de maple, o mismo usar las mismas frutas como una compotita, y también se puede usar el applesauce, la misma salsa de manzana. Y algo creo que bien importante, ya que estamos tocando el tema de las recetas, es la importancia de incorporar a tus hijos a la hora de cocinar, a la hora de elaborar no solo postres, sino platos, almuerzos, desayunos, cenas, porque eso también le enseña a que él puede también ser independiente y puede como aportar algo importante en la casa. Claro, claro. Y cuando hablamos de hidratación, si bien pensamos en hidratación en que tomen agua, pero el tema de los juguitos en las loncheras, el tema de los juguitos comerciales que venden en los supermercados, como que eso es un exceso de azúcar, me imagino, y que Total. estamos condicionándolos a que ese paladar se vuelva más necesidad de dulce. Exactamente, y era Sí. lo que estamos hablando del la tolerancia de azúcar, que antes, los 3 años, tratar de no darle ningún jugo procesado. Si les quiere dar algún jugo, que sea una compota o que sea algo elaborado desde casa, tratar de no agregarle azúcar, porque como les digo, ellos no conocen otra cosa que no es el mismo sabor puro de dicha fruta. Y no es que los niños no pueden tomar jugos o no pueden tomar, por ejemplo, smoothies, pero es mejor hacerlos en casa que comprarlos, porque claro, todo lo que es procesado le van a agregar mucho más ingredientes para que dure más el producto en el supermercado, vale la redundancia, o también le agregan más azúcar o de repente a veces hasta otros aditivos para realzar el sabor y que a los niños les guste más y siempre quieran regresar a comer específicamente ese jugo en particular. Que pasa mucho, me pasa mucho en consulta, que es como, ay, mi niño solo le gusta el jugo de naranja de Estrella Azul, o solo le gusta el jugo de manzana de esta marca. Entonces como que es una cosa muy puntual, y ahí te das cuenta cómo las marcas le suelen agregar cosas para que, o colorantes, por ejemplo, que se vea más llamativo, o le ponen figuritas, o le ponen como mascotas, o le ponen colores. Eso también pasa con los cornflakes, por ejemplo, que les atrae el producto no tanto por el sabor, lógicamente, sino también por todo lo visualmente atractivo que también es como para el niño. O sea, que hay muchas cosas ahí como la industria puede manipular, obviamente, los productos para atraer a los niños. Claro, y cuando uno trata de hacer esto, como mamá, a veces los niños son selectivos con cierto grupo de alimentos, o como que no quiero ver vegetales en el plato, o si veo un pedazo de brócoli, un pepino, no se quieren comer la comida. Entonces, ¿cómo hacemos con estos niños, llamémosle picky eaters, o que detectan y empiezan a expulgar del arroz con pollo las aceitunas, los pimentones rojos, para que puedan comer vegetales? Sí, los famosos picky eaters es una cosa que veo mucho, mucho en consulta. Y si bien puede haber épocas en las que el niño se vuelve de repente un poco más picky, siempre es importante, y siempre me gusta hacer énfasis aquí, si ves que tu niño, por ejemplo, no come menos de 20 alimentos en general, o ves que no come ningún tipo de vegetal o ningún tipo de fruta y no tiene mucha variedad de estos grupos alimenticios, sí es importante revisarlo con un nutricionista dietista especializado, porque hay algo que se llama ARFID, que es como un tipo de trastorno alimenticio donde el niño o inclusive adultos evitan comer muchas cosas y son como muy selectivos. Eso también es parte de las personas que tienen el trastorno del espectro autista, y también personas que tienen ADHD o ADD, por ejemplo. Pero ya entrando más a un tema más como normal de los picky eaters, creo que es bien importante también aprender a jugar, por ejemplo, primero que todo, tener una conversación con el niño, y también cambiar la conversación a la hora de hablar de alimentos. Siento que a veces, y eso es un error que los padres hacemos y que en verdad es normal porque es lo único que sabemos, que no tener estas etiquetas de alimentos buenos o malos. Tratar de tratar todos los alimentos como en el mismo nivel, porque si tú dices, por ejemplo, que la comida chatarra es algo que no se puede comer nunca, y que los vegetales tienes que comer exactamente brócoli, tienes que comer exactamente este tipo de vegetal específico, y esto es lo único que puedes comer versus esto que no puedes comer, el niño lógicamente no va a querer comer esto y va a querer comer aquello que está prohibido en la casa, por así decir. Entonces, desde allí ya se establece como esta base como de
quiero tener como esta independencia, esta rebeldía con mis padres. Entonces hay un poquito esa dinámica de poder de los niños de querer tener como esa independencia. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que es importante también enseñarle una variedad de vegetales, porque es normal que al niño no le guste el pimentón, pero puede ser que sí le gusta el zapallo, puede ser que sí le gusta el zucchini, que tiene un sabor de repente un poco más sutil. Entonces, como que ofrecerle una variedad, una oferta de vegetales. Otra cosa que también pueden hacer para ver qué tipo de vegetal le puede gustar, acompañarlo al supermercado, traértelo contigo, a ver, mira cuál es el vegetal que te gusta, qué color te atrae, qué olor te parece rico, o sea, como que tratar de incorporarlo a la hora también de hacer el supermercado, creo que también puede ayudar a que sea un poquito más atractivo el consumir esto que él escogió en el supermercado, Claro. como que sentirse un poco más importante en las decisiones de la casa. Y obviamente también ahí lo que podemos hacer en casa es cortarlo de una manera que sea más divertida. Claro. También la manera en la que lo cocinamos, no todo tiene que ser al vapor o tiene que ser hervido. Y ahora hay como recetas súper dinámicas, dizque pancakes con zucchini. Dizque zucchini Veo ralladito, exacto, o sea, totalmente. como que ideas nuevas, pero que incorporan vegetales en platos clásicos como pancakes, muffins y ese tipo de cosas. Totalmente, y eso me parece excelente porque estamos obviamente agregando más nutrientes a ese vehículo que puede ser muffins, pancakes, quiche de repente, cacerolas, guisos, que eso por un lado obviamente es importante, pero creo que algo a veces que los padres cometemos es querer licuar todos los vegetales siempre para que el niño los coma sí o sí. Eso por un lado está bien, por ejemplo, si quieres hacer salsa, si quieres hacer guisos, pero creo que es bien importante que el niño se acostumbre a la textura de los vegetales. Porque si no Esa fue mi solución por un tiempo Claro, con la salsa claro. de los espaguetis, con la Claro, pasta. O eso sea, está todo excelente. era salsa de tomate y ahí metía zanahoria, cebolla, ajo, de todo. O sea, metía todos los vegetales Eso y los es excelente, licuaba. Sí. pero tener, las salsas está bien mezclarlas, pero también presentar los vegetales enteros y picaditos de repente en formas, en estrellita, en corazones. Ahora hay como esos cutters que tú Sí. puedes como tener esas formas, esas caritas felices y acostumbrarlos a la textura, porque si nunca se exponen a esa textura que, digo, a veces hay gente que no le gusta porque es un poco gelatinosa, puede tener como no es tan firme de repente como otros alimentos, de adultos es muy probable que arrastren ese problema de niñez de que nunca le expusieron a estos vegetales enteros picados y que de adultos no los vayan a comer porque nunca experimentaron esa textura Claro, y antes. también porque si no los conocen, cuando hacemos ese trip al supermercado, no vas a saber, dizque, ok, ¿Cómo ya se yo ven? sé que a mí me gusta el brócoli, ya yo sé que a mí me gusta el zucchini, Totalmente. y sé que no me gusta el rábano, por ejemplo, porque es muy amargo, o sea, sí. Totalmente. Y saber de que es normal que al niño no le gusten todos los vegetales, pero que por lo menos, o sea, mi recomendación es que por lo menos le gusten más de 4 o 5 vegetales diferentes, es importante, porque también la variedad del vegetal importa y la variedad de frutas también. Algo que a mí me gusta mucho enseñarle a los niños en consulta es, los vegetales tienen como un código de color, es decir, cada color del vegetal o de la fruta significa que es una fuente de un antioxidante, una vitamina o un mineral distinto. Por ejemplo, todos los vegetales que son rojos aportan algo que se llama licopeno, que es un antioxidante particular. Todos los vegetales que son morados, por ejemplo, la berenjena, la cebolla morada, el repollo morado, son fuentes de otro tipo de antioxidante. Y los vegetales que se les llama dark leafy greens o vegetales de hoja oscura son fuente de vitamina K, son fuente de otro antioxidante diferente. Entonces, tener por lo menos 5 vegetales que sean de colores diferentes y poder rotarlos a lo largo de la alimentación, a lo largo de la semana, por ejemplo, también es súper importante. Por lo menos más de 3, 4 es lo que yo siempre recomiendo. Claro, que por eso a veces dicen que el plato se debe ver como un arco iris, como que incorporar diferentes colores, porque Comer con cada colores. color tiene un nutriente diferente. Exactamente, y aparte de que mientras más color le agregas al plato, más atractivo le es para el niño, porque es como visualmente más como estimulante de esa manera. Totalmente. Claro, y me voy al tema de ese momento de comer, o sea, de comer en familia, porque a veces la comida es algo más que la comida, son eventos sociales, como momentos de reunión familiar, y tampoco quieres que ese momento se vuelva como que una amargura o como una pelea con tus hijos y que cómete el pepino, sino, o sea, en mis tiempos era no te puedes parar de la mesa hasta que termines el plato completo, y yo recuerdo que tenía amigas que tiraban el plato al piso,
que escondían las cosas en la basura, o sea, porque era no te paras de ahí, y las niñas por 2 horas llorando que no le gustaba la quinoa, o sea, Claro, sí. y eso de hecho, o sea, esa condicionalidad que le ponen a veces los padres en la mesa como que no te paras si no te terminas todo en el plato, o te tienes que comer eso y si no te lo comes no vas a comer postre. O sea, poner esas condiciones a la hora de comer hace que los niños relacionen los almuerzos, las cenas o las comidas en familia con castigo, con amargura, con rabia. Entonces, por eso es que muchos niños no quieren comer. Y a veces no es que no quieren comer per se, sino que no quieren estar en esa situación incómoda donde los critiquen, o que los regañen, o que los condicionen por no estar comiendo algo que genuinamente de repente no les gusta. Entonces, 100% allí también está el tema de que comer en familia siempre tiene que tener como que un tono un poquito más amable, el tema de la comensalidad, que es sentarse en familia, no solo a comer, sino también se aprovecha esos momentos, o eso de repente, esa 2 horas que tenemos de todo el día para todos sentarnos y hablar de nuestro día, y no solo los niños, sino también los padres, hablar con los niños de cómo te fue en la escuela, yo hice esto en mi trabajo hoy, ¿qué te parece? Qué curioso, ¿qué aprendiste hoy? O sea, como que todo eso es como, qué importante, como toda esa parte de conexión con nuestros hijos nos puede aportar algo tan simple como la comida. Entonces, tratar de siempre estar juntos, por lo menos una comida del día, porque sé que obviamente los padres estamos ocupados y no podemos estar los 3 comidas del día con nuestros hijos, pero por lo menos en mi casa era todas las cenas, siempre era los 5 personas juntas, hablar de nuestro día, de cómo nos fue en la escuela, y nuestros padres hablaban de qué hicieron en el trabajo, esto y lo otro. Entonces es muy importante que siempre haya ese tono como bonito y amable en la comida para evitar de que el niño no quiera ir a la mesa. Claro. Y una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre cuando vas a servir la comida, si le sirves a cada uno en su propio plato o si lo pones en la mesa como que este es el plato de la ensalada, este es el plato de, qué sé yo, tomates con balsámico, este es el plato del arroz? O sea, para que ellos, cada uno se sirva o como que el plato servido y que este es tus porciones. Ok. Al inicio, claro que como los niños no tienen como tanta como afinidad motora como para servirse, al inicio, por ejemplo, o sea, año, año y medio, de repente obviamente uno les sirve, pero creo que es bien importante no seguir el consejo que hacían nuestros padres de no te paras si no te comes todo lo que está en el plato, porque cuando hacemos eso estamos evitando de que el niño conecte con sus señales de hambre y saciedad y coman para complacer a sus padres en lugar de complacerse a ellos de ya estoy lleno, en verdad ya no quiero seguir comiendo. Y algo que hacía mi mamá, por ejemplo, era que ella me servía, yo tenía la comida variada, yo comía hasta que me sentía saciada, yo le decía, ya no quiero más. Es que, ok, yo te lo guardo en el microondas, y si vuelves a tener hambre, que me pasaba siempre a la hora y media, yo te lo vuelvo a calentar y te lo terminas de comer. Eso es una manera muy bonita de enseñar lo que se llama alimentación intuitiva, que es el niño come hasta que se siente saciado, y si está lleno, trata de no pelear con él, le guardas la comida y tú le dices, en el momento que tú tengas hambre, en lugar de darte un juguito, en lugar de darte una merienda azucarada, unas papitas, te vas a terminar la comida que te di hace 1 hora y media, te la caliento y te la vuelves a comer. Eso, por un lado, en los primeros años de vida es bueno que uno se lo sirva, y luego ya cuando él tiene un poquito más de independencia, un poquito más de afinidad motora, que él también se sirva. Creo que es una buena manera también de practicar esa alimentación intuitiva, porque es como, ok, ¿qué tanto yo siento que me voy a llenar? Y algo muy importante es que los niños nacen siendo alimentados, intuitive eaters, o sea, ellos nacen siendo intuitivos a la hora de comer, y seguir esa práctica en la casa, no obligándolos a terminarse todo el plato en una sentada, creo que puede hacer un poco de ruido a algunos padres, pero es una práctica que he visto que realmente me ha funcionado con unos pacientes. Sí, yo creo que eso que mencionaste al principio, de que mientras más pequeños empiezan a desarrollar su paladar y mientras más tarde es más difícil cambiarlo, porque yo recuerdo que cuando yo era niña, o sea, a veces las loncheras eran disque Oreos, Doritos, cosas no saludables, y después cuando yo vine a los 18, 20 años a tratar de, ok, que vino toda como esta conciencia de la importancia de una nutrición saludable, me fue súper difícil porque tú extrañas el el sabor de los Fruity Pebbles, que eran como que sí, esos cereales, o sea, como que entonces tienes que desaprender eso a lo que estás acostumbrado, y es más difícil. Totalmente, de adulto, porque ya tú tienes todos tus como hábitos desarrollados. Y ya el adulto es un poco más necio porque tiene sus mañas, o sea, los adultos somos mañosos, y porque eso ya desde chiquitos nos enseñaron a comer de cierta manera. Y digo, no es que sea imposible cambiar hábitos, pero vas a tener que poner un poquito más de extra esfuerzo porque, como te digo, ya eres un adulto, pues. Pero es también tratar de
como hacerlo como se haría con un niño, pues ver qué otros vegetales hay que no has probado, tratar de elaborarlos de una manera diferente, que no todo sea al vapor o hervido, investigar, ir donde un nutricionista también que te oriente, que de repente te haga como un menú semanal, más o menos, y lo pueden ir modificando en base a lo que le gusta, a lo que no le gusta, pero probar y salir de tu zona de confort es sumamente importante, porque si no hay incomodidad no hay crecimiento. Entonces yo creo que es bien importante ahí como que aprendernos a incomodarnos. Y otra consulta, cuando mencionabas el tema de no clasificar como que alimentos malos y alimentos buenos, pero por ejemplo, si tú estás en un momento en que los niños te dicen que queremos ir al McDonald's, Ok. ajá, entonces quedas como que, o sea, yo a veces dije, no, eso es pura grasa, comida procesada, Ahí, ajá, esas son esas etiquetas, o sea, por ejemplo, ajá, si él quiere ir a comer nuggets de McDonald's, trata de no decir como que, bueno, pero recuerda que tú no puedes comer esto siempre, recuerda que esto no es bueno, recuerda que esto está lleno de grasa, o sea, tratar de llamarles que, ok, dale, vamos a ir a comer, perfecto, vas. Igual, también, otra cosa importante es, de repente, si no lo quieres clasificar como alimentos buenos o malos, porque así entonces como que hacemos que el niño idealice ciertos alimentos prohibidos y hace que estos alimentos que tiene que comer siempre no los quiera comer, pueden llamarlos como alimentos más nutritivos y fun foods. Fun ok. foods son alimentos que no se deben comer a diario, pero tú puedes decirle estos son alimentos que son para momentos como divertidos o para momentos muy esporádicos, para días de fin de semana. No llamarlos como alimentos muy fritos, alimentos grasosos, alimentos prohibidos, sino como fun foods y No, no punto. estaba tan lejos de la realidad. Yo Sí. decía como que, ok, hoy es un día especial, podemos ir a Claro, McDonald's. Sí. claro, exactamente. Sí. Y hacerles entender como que hay alimentos que o sea, no se deberían comer tan seguido como alimentos que deben estar siempre en nuestra alimentación, como granos enteros, frutas, vegetales, proteína, y de repente estos fun foods o fun moments o momentos Ajá. divertidos o particulares que no deberían ser tan a menudo porque si no se les va lo especial. O sea, puedes Claro, como jugar un poquito con claro. ese tema y decir como que si lo comes todo el tiempo ya no va a ser tan divertido porque es una cosa que vas a tener siempre, pero si son en momentos muy particulares del mes, entonces ya va a ser como que un poquito más fun la experiencia. Y tratar de siempre Claro. comer, o sea, y aunque sea comida rápida, ir a la casa, todos sentarse y comer también, o sea, juntos también creo que es bien importante. Otra cosa que yo he visto es que los niños te imitan. O sea, por ejemplo, si Sí. yo estoy comiendo mi propio plato y me pongo habichuelas, me pongo cebollas o me pongo alimentos saludables, ellas mismas vienen como que, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Yo también quiero. Pero nada más es como para imitar lo que yo estoy Sí, haciendo. sí, sí, sí. Sí. Y eso es una cosa que de hecho quería hablar, que es que me vienen muchas padres a consulta como que mi hijo no come ningún vegetal, no le gustan las frutas, y tú ves a los padres y no comen absolutamente nada. Es como que no puedes esperar que tu hijo quiera comer una variedad de cosas que tú nunca vas a poner en tu plato o que de repente no compras en casa porque tú tampoco lo comes o que solo lo compras por él. Si tú no lo comes, es muy probable que el niño tampoco lo coma porque a ellos les gusta imitar a sus padres. Sus padres son como el role model, por lo menos los primeros años de vida, nos ven como literalmente la cosa más grande de su vida, lo que más aman en su vida, su role model. Entonces, si su role model no está comiendo habichuelas o no está comiendo su brócoli, no está comiendo su salteado de vegetales, él tampoco lo va a hacer porque si mi papá y mi mamá no lo hacen, yo por qué lo tengo que hacer, ¿saben? Entonces, importante tratar de dar el ejemplo a tus hijos y de no querer de que tu hijo haga algo que tú no estás haciendo porque si no es muy difícil de que lo haga, pues. Claro, y también vienen los eventos sociales, porque a veces tú en casa, en cierta forma, tienes control de lo que pasa, pero cuando el niño va a la escuela, va a los cumpleaños, va a las fiestas, ahí uno como padre pierde el control de qué es lo que le van a ofrecer. Y los cumpleaños, históricamente, cumpleaños es pastillas, sodas, Doritos, Chitos, entonces los cumpleaños como que no son saludables, o sea, Claro, sí. totalmente. Siento que es un tema muy, muy difícil porque, claro, ahí no tenemos el control y no sabemos qué tipo de cultura tiene la madre del cumpleañero y que va a poner cosas diferentes o van a poner puro cake, puras papitas, puros chips. Pero yo siento que si trabajamos en casa ese tema de balance y de tratar a todos los alimentos igual, es muy probable que el niño no sienta esa necesidad
como de food hoard, como de comer demasiada comida, toda esta comida que nunca hay en casa, porque en casa puede haber una variedad de alimentos, a veces fun foods, no tan frecuentes, pero alimentos más nutritivos o tener mejores alternativas de chips, pero también tener a veces unas galletitas en casa o decir como que esto es lo que tú puedes comer, no realmente todo el tiempo, pero si están en la casa como que lo normalizas un poco más. A la hora de que en los cumpleaños ellos no sienten la necesidad de comer todo lo que no hay en la casa, entonces como que siento que un poco esa cultura de casa puede influir en qué tanto, qué tan poco un niño puede comer en los cumpleaños. El día que yo sufrí fue el día de Trick or Treat en Halloween, que Ay, regresaron sí. con una bolsa gigante llena de chocolates, pastillas, colorantes, o sea, Eso, sí. sí, eso es un tema y ahí yo creo que es importante como tener calma y también saber como que Halloween es una vez al año, tampoco es una cosa que va a suceder todos los fines de semana. También dejar que los niños lo disfruten, pero de repente les puedes decir, recuerda saborear las pastillas, no como que comértelas rápido, eso también es otra manera de practicar la alimentación consciente, que es como saboreala, chúpala, trata de identificar los sabores, a qué te recuerda esta pastilla, qué sabor es, qué fruta es, a qué te recuerda. Tratar de como de practicar eso también con estas mismas pastillas que lógicamente no es algo que deberían comer siempre, pero como digo, Halloween es una vez al año, igual también con las Navidades, por ejemplo, que ahorita se avecinan. Navidad es una vez al año, tampoco hay que como que restringir al niño de tener estas experiencias porque ya de adulto las van a celebrar. Como que, ay, ¿te acuerdas cuando íbamos a Halloween y comíamos todas las pastillas? Como que si lo haces una vez al año realmente no pasa nada. Pero otra cosa que quería tocar el tema de los cumpleaños es, a la hora de hacer cumpleaños en casa o si lo haces en algún lugar, yo creo que es bien importante, si bien tener de repente el dulce, las pastillas, también tener alimentos que son de repente más nutritivos en la mesa. O sea, tratar todos los alimentos como iguales en la misma mesa, poner que sí, qué sé yo, dizque crudites con hummus o tzatziki o tener como chips un poquito más saludables y también tener disque chitos si le gustan, qué sé yo, porque también son niños y tampoco vamos a privarlos de eso, pero tener como una variedad de alimentos, unos más nutritivos que otros, pero Sí, ponerlos en el y mismo hay lugar cosas es que más son fácil. saludables y que también son populares, como por ejemplo el guacamole. O sea, casi todo el mundo le gusta el El popcorn guacamole, el también, hummus, sí. también, o sea, como que siento que ponerlo en la misma mesa y no como que separarlo, decir como que solo se va a comer esto este día, sino como que poner esa variedad. También como que le enseña al niño como que todo esto se vale, todo esto es alimento, todo esto está como en el mismo nivel y no hay nada como que por encima de nada, no hay alimentos buenos o malos aquí, simplemente hay comida. Eso es muy Sí, sí, importante. sí. Y ya, bueno, hemos hablado bastante de los niños cuando están chiquitos, cuando van a cumpleaños, pero también viene un tema que son cuando ya llegan a la adolescencia, especialmente las Difícil. niñas, que vienen otros factores a afectar, como por ejemplo, si están en la escuela, las amigas del salón de clases o comentarios como que de pronto todas mis amigas están más flacas que yo o las mismas niñas con todo el tema del acoso escolar que te empiezan a decir ella es la muslona, ella es la gorda o ella es la que, o sea, comentarios despectivos sobre su cuerpo y ya la nutrición toma como que otro enfoque porque viene también a afectar el tema de la autoestima de cada niña. Entonces es un tema delicado. 100%. Siento que allí el tema de la escuela obviamente es otra cosa que es difícil de controlar porque están expuestas a otras personas, otras culturas de casa, otras cosas que estos otros estudiantes vienen arrastrando desde su casa. Y yo creo que lo más importante allí es los niños siempre pueden tener estos comentarios y usualmente vienen siempre como de casa. O sea, yo creo que es algo, lo que podemos controlar es qué tipo de conversaciones tenemos en la casa, por ejemplo. Yo creo que es algo muy importante y algo que yo le agradezco infinitamente a mi mamá, por ejemplo. Mi mamá nunca comentó sobre mi cuerpo, nunca me dijo que estaba gorda, que si estaba más flaca, o sea, como que nunca hubo una conversación en casa en base a cuerpo de nadie en la casa. Yo creo que algo como madre o padre, no tener esas conversaciones en casa, yo creo que es bien importante. Y si te interesa la salud de tu hijo por una forma de cuerpo en particular, que también es válida porque nos han enseñado de que una persona de un cuerpo grande es menos sana y una persona más delgada es sana, pero ya se sabe de que no necesariamente es el caso. Uno puede ser una persona esbelta, una persona delgada y no necesariamente estar sano, porque eso también es una predisposición genética, tener una forma de cuerpo en particular. O que una persona de un cuerpo más grande esté mucho más sana, tenga mejor presión arterial, tenga mejor colesterol, mejores triglicéridos que una persona delgada.
Y como que tratar de no preocuparte de tu hijo en base a la forma de cuerpo, sino en base a hábitos que tú estés notando en él. Por ejemplo, solo está comiendo fun foods todo el tiempo, no ves que estás comiendo nada de vegetales, ves que está siendo súper picky con las frutas, ves que se está aislando también, o ves que deja de salir con sus amigos, que se aísla en su cuarto, no quiere comer nada, se restringe, o sea, que eso también cruza con mucho tema de los trastornos alimenticios que pueden surgir a raíz de comentarios desde casa, comentarios de familiares, de lo que uno ve en redes sociales, o de repente de alguna situación emocional, algún trauma emocional de que el niño, por ejemplo, no haya podido hablar en casa. Entonces, como que si uno quiere abordar este tema de los cuerpos diferentes, siento que tiene que ser desde un tono más de salud y no tanto más de tu cuerpo es de esta manera, ¿qué estás haciendo mal? Sino como que siento que no estás teniendo buenos hábitos, específicamente esto y esto, hay algo de lo que me quieras conversar, hay algo que te incomoda, te dijeron algo en la escuela, como que tratar de abordarlo desde un tema no tan físico ni estético, sino un tema más como de salud integral, por así decir. Sí, Y es entonces delicado. como mamá, entonces entiendo que no es positivo que las mamás estén como que autocriticando su cien por propio ciento cuerpo cien por y más ciento con las niñas mujeres, porque entonces ves como que, bueno, mi mamá está inconforme con su cuerpo o Toda la las mamás razón. que se la pasan en el espejo y que, ay, estoy gordísima, parezco una ballena y que mírate y o sea, para que no te pase lo mismo que yo. Totalmente, creo que tocas un tema tan importante porque si bien los niños de repente no aprenden, puede que no aprendan porque uno les dice algo, tipo, tú estás gorda o tienes los muslos grandes, sino porque ven a su madre estar hipervigilante de su cuerpo todo el tiempo, se ven en el espejo, hace mucho algo que se llama body checking, que es verte en el espejo y prestarle atención a esas imperfecciones que no te gustan. Ay, que si mis brazos, que si mis piernas están grandes, que si mi celulitis. Si el niño te ve criticándote a ti misma, y básicamente como autocastigándote, él va a sentir como que esto es algo que yo tengo que hacer para tratar de estar más vigilante de cómo me veo y que la gente yo la agrade más, o sea, me tengo que ver de cierta manera para agradarle a los demás. Y eso es algo que pasa mucho en la adolescencia. Es un periodo donde uno está tratando de encontrar su identidad, tratar de encontrar un círculo de amigos que le guste. Uno de adolescente es amigo de todo el mundo, pero en verdad uno sale de high school o de la escuela con un grupito específico de amigos. Entonces estamos en esta época donde le queremos caer bien a todo el mundo, lógicamente. Y ahí es muy fácil caer en este ciclo de quererle agradarle tanto a los demás que quiero modificar mi cuerpo y en base a eso voy a cambiar la manera en la que yo como para verme de cierta manera, tanto porque mi madre me lo dice o porque veo a mis amigas que se ven de cierta manera. Y allí creo que el papel del nutricionista es la educación nutricional y enseñarle de que hay cuerpos diferentes todo el tiempo y que algo que siempre le digo a mis pacientes que creo que crea mucho impacto es si todas las personas comieran exactamente lo mismo en exactamente iguales cantidades, igual nos vamos a ver diferentes. Porque eso es una cosa que va también más desde el entorno, tu upbringing cultural, tu genética, si tus padres tienen ciertos hábitos alimenticios en particular o tienen cierta forma de cuerpo, es poco probable que te vayas a ver demasiado diferente a tus padres. Entonces, como que enseñar un poco ese tema y de la importancia de la diversidad corporal, de que tengas un cuerpo más grande no te hace defectuoso, tu cuerpo no es un problema a resolver. Y si quieres como que trabajar en tu salud, enfocarte más en los hábitos y en la consistencia de dichos hábitos, más que en la manera en la que te ves, es una manera un poco más gentil de abordar la situación sin estar como autocastigándote todo el tiempo y hacer tanto como body checking. Claro, y también hay una presión social por todo el tema de las redes sociales, Instagram, las revistas, que las adolescentes ven todo el tiempo y a veces los preguntas como que, oye, ¿por qué todas las chicas que salen en redes sociales están flacas o tienen un cuerpazo? Y al final no saben que hay Photoshop, o sea, que eso ni siquiera es real, que muchas veces son cuerpos falsos, pero es como que yo veo eso en las revistas, en las redes sociales y después se ven en el espejo y es como que feo, o sea, no me parezco en nada a las modelos. Totalmente. Sí, y eso frustra. Sí. Totalmente. Y yo creo que algo que tiene esta generaciones, creo que todos estamos bien conscientes, o sea, hablo del Gen Z, la generación Z, creo que todos tenemos acceso como a poder modificarnos porque tenemos muchas aplicaciones en el celular y creo que todos estamos conscientes de cierta manera que hay muchas cosas que están sumamente editadas en las revistas, en las redes sociales,
Pero eso a veces no quita que uno siempre esté en esa constante comparación, porque el cerebro humano es así, uno siempre está como queriendo comparar cuerpos, esta persona versus yo, y yo creo que allí es bien importante y un consejo que le puedo dar, no solo a adolescentes y que me están escuchando, sino también a adultos, madres, padres también, la importancia de filtrar tus redes sociales y de dejar de seguir a aquellas personas que te están creando esta sensación de inseguridad y este sentido como de comparación constante, algo que no te inspira nada bueno. Importante siempre purgar tus redes de esta información o este contenido de que te hace sentir insegura o te hace tener esta necesidad de querer cambiar tu cuerpo todo el tiempo. Siento que es bien importante eso porque en esta era de información se presta también para mucha desinformación y mucha comparación, y ahorita que estamos hablando tanto de la salud mental, por lo menos desde la pandemia, tengo muchos pacientes que a raíz del 2020 estar encerrados y no estar viendo gente y estar viendo solo redes sociales, cayeron en muchos trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, trastorno por atracón, por esa insatisfacción corporal que tenían por estar constantemente comparándose con la gente de las redes sociales, que los veías haciendo ejercicio todo el tiempo y publicando todos los workouts que hacían. Claro, uno tenía tiempo de sobra y uno podía hacer demasiado ejercicio todo el día, pero no necesariamente eso puede ser algo sano, sobre todo si es una cosa obsesiva. Entonces, como que siento que es bien importante filtrar tus redes sociales en ese aspecto. Bueno, y para las madres que tienen hijas adolescentes, que tú ves, o sea, si detectas este tipo de comentarios negativos por parte de tu hija, ¿qué puedes hacer para prevenir que desarrolle un trastorno alimentario? Y precisamente porque lo que sé de esos trastornos son conductas que ocurren a puerta cerrada, o sea, que ocurren, por ejemplo, a veces dentro del baño, con puerta cerrada, nadie se da cuenta. Obviamente es algo que te da vergüenza, entonces tú no se lo dices ni a tus amigas adolescentes. Entonces a veces las mamás y los papás son los últimos en enterarse, pero o sea, ¿cómo puedes hacer para ayudar a tu hija o hijo si está pasando por una situación así? Claro, sí, siento que puede ser bastante como tricky porque lo que dices, hay gente que es muy inteligente en ese aspecto. Cuando me fui a estudiar a hacer mi maestría en Barcelona, yo tenía muchos casos de niñas que, por ejemplo, lo guardaban en su closet o tipo tenían estas conductas, lo hacían en el baño, en la madrugada, nadie nunca se daba cuenta. Puede ser que hayan algunas señales, pero si bien puede ser un poco difícil identificarlas, yo creo que lo más importante allí es acercarte a tu hijo o hija de una manera bastante como asertiva, tratar de no llegar señalando o de ser un poco agresiva, sino como que sentarte, hablar con ella y tratar de crear como, o sea, si ya tienes obviamente, lógicamente, como un vínculo cercano y quieres como que conversar con ella, tipo, si sientes que algo le está pasando, y tener como un tono gentil, como que, mira, obviamente me importas mucho, siento que estás teniendo como de repente estas conductas en particular, no sé si algo te está pasando en la escuela, te peleaste con alguna amiga, como que preguntarles genuinamente si algo le está pasando. Y si ves que hay cierta como, lógicamente, alguna resistencia y no ves que tu hijo se quiere abrir o hablarte de este tema, yo creo que allí, si es un menor de edad, lógicamente, como padre también tenemos la potestad de también acudir con un profesional de la salud mental, tratar de buscar algún psicólogo o algún psiquiatra que esté especializado en este tema y de llevarlo también a que busque tratamiento en tal caso si sospechas que hay algo. Y no necesariamente al niño le tiene que gustar la idea de ir donde un profesional de salud mental, pero como padres nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos de que ellos busquen ese bienestar también mental, y ellos de repente no ven la importancia de ir a hablar con alguien. No puede ser que lo que les esté pasando le dé mucha pena o vergüenza hablar con sus padres, y eso es lógico y eso es normal. Una vez necesita hablar con alguien que no te conoce para no sentirte tan juzgado. Entonces, en ese caso, si ves que hay una resistencia y no hay esa, de repente, tanta como confianza a hablar de ese tema en particular porque es un tema de repente muy tabú, buscar un profesional de salud mental creo que es como el primer paso y es como lo más importante. ¿Y son recuperables estas condiciones? O sea, por ejemplo, si un adolescente pasó por bulimia o pasó por episodios de anorexia, ¿eso es algo que va a tener para toda la vida o se puede recuperar y sanar y dejar atrás? Depende de qué tan pronto se trate la enfermedad, porque yo conozco lastimosamente de pacientes que tienen una cronicidad, o sea, que de repente entran en remisión y vuelven a recaer, y lo que pasa con los trastornos de la conducta alimentaria es que son muchos factores, no es solo que alguien te diga una vez que estás gorda o que te ves muy delgada, o sea, es como se le dice, como una tormenta perfecta, donde muchos factores de la vida surgen a la vez y están como presentes, que hace que se vaya a desarrollar un trastorno alimenticio, porque
algo muy irónico es que los trastornos alimenticios no tienen casi nada que ver con comida, tienen que ver con control, tienen como con... Es como, hay una analogía que me gusta mucho, que es como la analogía del iceberg, que es como tú ves la parte de arriba del iceberg, que son como los síntomas físicos del trastorno alimenticio, que es no comer, restricción, ejercicio excesivo, uso de laxantes, vómitos, atracones, pero no ves la parte de abajo del iceberg, que suele ser como mucho más grande, y ahí hay también como dinámicas familiares disfuncionales, baja autoestima, dismorfia corporal, trauma, abuso sexual infantil. O sea, hay muchas cosas debajo que la gente no ve y a veces esos son los temas que hay que tratar y lógicamente como padre uno no puede tratar eso, tiene que ir a un profesional, pero a veces tiene menos que ver con comida o de cosas superficiales y tiene más que ver con cosas que son como mucho más tabús. Claro, porque es como que no puedo controlar que mis padres se peleen, no puedo controlar la Totalmente. violencia, no Pero sí puedo puedo controlar mi mi comida, cuerpo. puedo Sí. controlar mi peso, puedo controlar cuánto como, cuánto no como, cuánto ejercicio hago, entonces tiene que ver con controles. Mi vida ahorita está en tanto caos, no tengo como manos en la situación de nada, pero sí puedo tener manos en la situación de mi cuerpo, que es lo único que tengo como control sobre. Entonces allí es que me parece que la gente a veces como que no entiende, que piensa, es que, ay, pero cómete una hamburguesa, pero, ay, deja de comer tanto. Es como que no tiene casi nada que ver con la comida, tiene que ver con el control. Totalmente. Claro, claro. Entonces, si por ejemplo tienes y ves, porque uno físicamente puede ver que tus hijas de pronto están sobrepeso o están yéndose hacia tener sobrepeso, como que cuál sería la forma de manejarlo para que no cree un trauma. Claro, yo Sí, creo que allí es, regresando un poco al tema de no abordar la situación, empezando a hablar del físico de ella, sino también notar que de repente qué hábitos está teniendo tu hija, porque puede ser que esté comiendo impecable, esté comiendo bien, esté moviendo su cuerpo, esté haciendo ejercicio, esté haciendo deporte, está socializando, está teniendo actividades extracurriculares, pero su cuerpo está cambiando y eso también pasa mucho en la adolescencia. Cuando nos claro, desarrollamos, en claro. la parte de la pubertad hay como más crecimiento de pechos, nuestro cuerpo va a tener un poquito más de grasa, un poquito más de curva, sobre todo en las mujeres, y creo que allí es importante ver si hay algún tipo de hábito en la vida de tu hijo que ha cambiado o puede ser también algo natural de su desarrollo como mujer, ahí también entra el tema también como genético. O si ves que, por ejemplo, está subiendo mucho de peso en muy poco tiempo, me huele que puede ser una cosa también hormonal, una cosa también a nivel tiroideo. Por ejemplo, si ya se desarrolló, puede tener también algo que se llama síndrome ovario poliquístico, que eso también afecta mucho el tema del metabolismo de carbohidratos y hace que las mujeres subamos mucho de peso en muy poco tiempo o que nos cueste mantener un peso estable a pesar de estar haciendo todo dentro de su control para cuidarse, por así decir. Entonces, creo que depende mucho y es una cosa sumamente como personalizada y depende de persona a persona, pero creo que la mejor manera de abordar la situación es no entrar hablando, señalando acerca del peso o de su apariencia física, sino hablando más como de hábitos en particular. Claro, claro. ¿Y cuál es como la edad mínima de ir a un profesional nutricionista? O sea, puedes ir con tu hija de 12 años o hay que esperar a que esté más grande. Yo siento que no hay una edad para ir a Ajá. nutricionista, pero siento que también el motivo por el que la quieres llevar importa. Porque si la quieres llevar porque tiene un cuerpo más grande que el tuyo, por ejemplo, y solo es por eso, y no ves que no hay ningún hábito nutricional que hay que modificar o hay que mejorar, entonces realmente de repente no es tan importante, no es tan necesario ir al nutricionista porque ¿qué va a cambiar? O sea, si los hábitos están bien, lo que está cambiando es su forma de cuerpo, puede ser de repente algo tiroideo o algo metabólico, hay de repente ir a un endocrinólogo para revisar que todo esté bien, que sean los tamizajes relevantes. Pero si es una cosa más como genética, que su cuerpo está cambiando, acaba de entrar en la pubertad, o de repente lo que ella también te comenta, o tú también notas como que hay que pulir ciertos hábitos alimenticios, pero no tanto por el peso, sino por los hábitos en particular, no hay una edad específica para ir al Ajá. nutricionista, pero la manera en la que se aborda y el por qué lo quieres llevar, creo que importa mucho. Sí, y creo que hemos hablado de lo importante que es el lenguaje y las palabras que utilizamos con todo el tema de la comida, del cuerpo, del físico, tanto para crear hábitos saludables como para manejar esas situaciones cuando hay alguna situación de sobrepeso. O sea, siempre que haya como que una comunicación positiva
al respecto y no como que cree vergüenza o complejos o traumas, que a veces nosotras las mamás somos las que los creamos. Claramente, Sí, porque también es una cosa también que venimos arrastrando desde la crianza de nuestros padres, o sea, también es una cosa generacional, pero yo creo que allí también es romper esa cadena generacional como de traumas o de romper esa cadena como de críticas a tu cuerpo y de como de autoflagelarse o como de estar como autocastigándote y que tu hijo te vea, porque es como que ellos mimetizan mucho a uno y nos ven como sus role models y tratar de hablarnos siempre también a nosotros mismos con gentileza, con amor y eso también de cierta manera hasta nos sana y es una cosa que me dicen mucho madres y padres que es como tener a mi hijo y ayudarle en la recuperación, por ejemplo, de un trastorno alimenticio, me ha ayudado a cambiar la manera en la que yo me veo a mí misma, porque ha cambiado mucho el lenguaje que tengo conmigo misma, el lenguaje que tenemos en la casa. Nadie habla de cuerpos, nadie habla de peso, nadie habla de dietas, que eso es otra cosa que se habla mucho, las dietas de moda, que si el ayuno intermitente, que si la dieta de fulanito, de que te va a poner en esta dieta que me recomendó mi amiguita, no sé qué. O sea, como que tratar de no tener esas conversaciones y que no se hable de cuerpos del todo y que sea como una sí, y visión que un a poco más veces son neutra. cosas locas, de que la dieta de la piña, la dieta de la lechuga, la Totalmente. dieta de no sé qué, que no como piña nada más por 10 días. Y como madre, por Sí, ejemplo, ponte que tienes una boda o tienes un sí. evento, que tu hijo no te vea como que, ay, tengo este evento, así que tengo que bajar de peso, así que no te pones a comer nada y tu hijo está viendo eso, tu hijo está viendo qué estás haciendo para encajar en un vestido o encajar en una talla y esas conversaciones alrededor de el peso y esas dietas ellos también lo van a imitar y van a pensar de que ellos también tienen que hacer eso para verse como su mamá o para ser felices o como que lo ven como el objetivo final porque mi mamá también lo está haciendo. Sí, yo estuve leyendo un artículo que decía que las niñas desde los 6 años prácticamente desarrollan esa conciencia sobre su cuerpo y ya incluso desde los 6 años empiezan a hablar de que yo soy gorda Y no o debería ser ese, así, sí, totalmente. O sea, que en verdad que triste que uno esté en esa edad donde está como descubriendo el mundo y ya de una vez estés como consciente en tu apariencia, que si está bien o mal, o te empiezas como a calificar, o te empiezas a comparar. Yo creo que la primera vez que yo estuve como realmente como consciente de mi cuerpo fue como a los 12 13 años, cuando alguien me dijo que mis piernas eran más grandes o que tenía una nalga bastante grande, por ejemplo. Yo nunca había pensado de esa parte de mi cuerpo de esa manera, pero no fue hasta que me lo dijeron, que fue como que, ah, espérate, lo tengo así, ¿será que eso está mal? ¿Será que está bien? ¿Será que tengo que cambiarlo? Y antes nunca había estado consciente, y lo tenía, pero como nunca estuve como consciente al respecto, y es eso, como que desde los 6 años pueden tener conciencia si alguien les dice algo o si escuchan esas comparaciones. Y me parece como que bien como triste que tan pequeño uno esté como tan consciente de su cuerpo y esa necesidad de querer claro. como cambiarlo. Claro. Bueno, si nos están escuchando adolescentes o alguna chica que esté pasando por una situación que se siente mal con su cuerpo, que se siente inconforme o que se está viendo al espejo y no le gusta lo que ve, ¿qué le podemos decir? Yo creo que lo más importante es tu cuerpo nunca es un problema a resolver. No tienes por qué cambiar físicamente algo de tu cuerpo si tu cuerpo naturalmente es así. Si quieres como comer un poco más saludable, no te enfoques tanto en el punto final en base como al número de la báscula o a tu forma de cuerpo, sino a consistencia de hábitos en particular, porque cuando incluimos en el significado de bienestar algo mucho más allá de solo nuestro peso, nuestra apariencia y más como sentirme bien con lo que como, ir bien al baño, sentirme energizada, mover mi cuerpo de una manera que disfruto, o sea, tratar de expandir esa definición de bienestar creo que es lo más importante y en el caso de que estés como luchando sobre todo a nivel psicológico con algún tema de inconformidad corporal o un tema como de ya ni más a nivel como de salud mental, buscar ayuda es sumamente importante y siento que la recuperación y ser vulnerable es como lo más valiente que podemos ser y si te da pena decirle a tu madre o decirle a tu papá, puedes también, o sea, tratar como de... Espérate, estoy como seca, perdón. Tengo la garganta súper seca, dame un segundo. Espérate. Ok. Sigo... O sea, normal, ok. Y si el tema radica más en un tema más psicológico, un tema más de salud mental, de que te sientes de repente inconforme o estás teniendo muchos problemas, por ejemplo, de aislamiento, no estás saliendo con tus amigas, te está dando un poco miedo comer, o sientes un poco ese descontrol a la hora de comer,
yo creo que es bien importante buscar ayuda. Siento que ser vulnerable es lo más valiente que podemos ser. La pregunta más boba, por ejemplo, es la que no se hace igualmente aquí. Lo más bobo que uno puede hacer también es no buscar ayuda, porque a veces simplemente decirle a tu mamá, oye, me gustaría atenderme con un profesional de salud mental porque quiero poder como que tener a alguien con quien conversar, que sea como ajeno a mí, y no tienes que especificarle nada en particular. Es muy probable que si eres menor de edad el terapeuta sí le diga a los padres, Claro. lógicamente, pero tratar de... Y como madres también, si ves que tu hija está pasando por un momento difícil y no sabe cómo decirte o no te lo quiere decir, buscar ayuda es lo más inteligente que podemos hacer, y no saben la cantidad como de beneficios que tiene, y no solo con el tema de trastorno alimentario, sino con otros temas, con la autoestima, autoeficiencia, autoeficacia, que le puede aportar a tu hijo también herramientas para esa regulación emocional, que es importante, y para evitar de que, si es que no tiene un trastorno alimenticio o está a punto de desarrollarlo, evitar de que lo siga desarrollando. Y es lo que te decía, mientras más temprano encontramos estas cosas, es mucho más fácil salir de ello. Mientras más tarde entramos al tratamiento, es un poco más difícil, porque ya la enfermedad está como bien puesta dentro de nosotros, ya tiene como esas raíces puestas, pues. Claro, entonces como madres y padres siempre estar observadores, siempre estar pendientes de Vigilantes. nuestros hijos, y también escuchar esos comentarios, porque uno escucha esos comentarios. Si estás escuchando comentarios de tus hijas que se expresan mal sobre su cuerpo, o que se expresan mal sobre partes de su cuerpo, o que las niñas del salón de clases les hacen comentarios negativos, hay que darle atención a esos temas y ser las primeras que estamos como allí pendientes, con un enfoque positivo y de bienestar, siempre que estos temas de nutrición sean como hablar con gentileza, con compasión, y lo más importante, recordar que como madres nos están viendo, y nosotras mismas de pronto a veces somos nosotras las que tenemos que sanar y que tenemos que hacer ese trabajo interno con un profesional de la salud mental, para no entonces mostrar eso y que nuestras hijas entonces desarrollen este tipo de baja autoestima o de problemas con aceptación de su cuerpo y de su forma de ser. Entonces, muchas gracias, Melissa, por este espacio. Me ha encantado este episodio. Gracias por todo lo que has compartido. Gracias a ti. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.